yo antes esto, y escuchamos decir antes, pero la pregunta es, ¿y ahorita qué hacemos? ¿Ahorita qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos en este momento por Dios? La palabra clave, hermano, siempre es antes. Algunos dicen, bueno, pues los nuevos que hagan ahora. Ya pasó nuestro tiempo, ya servimos a Dios, pero los nuevos, los que van llegando, que ellos tomen ahora el lugar para hacer y desarrollar y trabajar en la iglesia. Es una bendición, hermanos, cuando encontramos cristianos en la iglesia que permanecen sirviendo al Señor y permanecen colaborando hasta el final de sus días. Conocimos una hermana en la iglesia que la hermana, cuando ella falleció, ya tenía problemas de salud, de diabetes, también tenía problemas en su cadera, había sido operada. Y cuando teníamos club de Biblia, la hermana estaba ahí con los niños y su único trabajo, hermano, ella llegaba, se sentaba en la entrada y lo que hacía era recibir a los niños que llegaban. Ella no iba por ellos, ella no les daba clases, ella no cantaba, no hacía los ademanes, no podía hacer nada de eso, ya la hermana era mayor, pero se sentaba en la entrada y lo recibía. Vente, mijito, y ahí platicaba con ellos, les preguntaba. Comenzábamos el club bíblico y arrancábamos, y era su ministerio. Cuando la hermana murió, algo que me hizo sentir muy bien, y algo que yo vi, bueno, pues es un rosa a la memoria de la hermana. En su funeral llegaron todos esos niños del club bíblico, llegaron a su funeral con globos blancos. La hermana, hasta que murió, la hermana sirviendo al Señor. Y mire, hermano, que sería una gran bendición que nosotros partiéramos con Dios, pero dijéramos, estuve sirviendo, estuve en la iglesia. No volví atrás. Algunos hermanos, cuando se pide ayuda en algún servicio, solamente agachan su cabeza, y algunos otros pues simplemente son indiferentes. Pero aquí encontramos al apóstol Pablo diciendo a la iglesia, ténganos por servidores. Ahora vamos a ver un poquito atrás, aquí en 1 Corintios capítulo 1, qué era lo que estaba sucediendo aquí. Dice el versículo 1, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Le mencionaba, hermano, en la iglesia, los hermanos, si estaba el apóstol Pablo, algunos decían, no, este hermano nos duerme, ya ven, el tipo se cayó del segundo piso. Con Pablo yo no voy al culto, porque ese hermano me duerme, mejor me quedo en mi casa, o veo la transmisión después. Si va el hermano Apolos, con el hermano Apolos, con él sí voy, porque mire lo que dice la escritura ahí en Hechos capítulo 18, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos 18, 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. No, con Apolos, hermano, ¿quién se va a dormir? Con Apolos, esos hermanos que hablan y predican y enseñan, que uno puede estar horas escuchándolo y nada de sueño nos da. Pero no fuera el apóstol Pablo. Otro decía, no, yo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, mira, él caminó sobre el mar. Se hundió, sí se hundió, pero ¿quién se atreve a caminar por el mar? ¿Quién se atreve a dar un paso en el mar? El apóstol Pedro, hermano, que sacó su espada y defendió al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, hermano, al que le dijeron, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El apóstol Pedro, hermano, y otros más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Y la iglesia estaba dividida. Y así pasa, hermano, en nuestras iglesias, que a veces los hermanos toman partido, y si no es con la gente que ellos quieren, si no es con sus amigos, con los que les cae bien, si no es en su momento, entonces no se levantan y hacen algo por el Señor. Quiero que veamos rápidamente en esta noche, hermano, tres preguntas, que nos hagamos tres preguntas a nosotros mismos. Y con estas tres preguntas nos vamos a dar cuenta si estamos siendo servidores fieles al Señor. La primera de ellas, hermano, es, ¿somos servidores? ¿Estamos siendo siervos de Dios? Cuando Pablo dice aquí en el versículo 1 del capítulo 4,
Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, expresa una palabra y expresa su humildad empleando esta palabra. El significado literal era los remeros inferiores, eran los esclavos que en las embarcaciones estaban en el fondo haciendo que la nave, hermano, pudiera avanzar. Nadie los mira, nadie los toma en cuenta. Es más, hermano, la gente que está arriba en la embarcación ni siquiera sabe que existen estos remeros inferiores. Pero Pablo decía, ténganos los hombres por ese tipo de servidores, personas que están trabajando para el Señor, pero que no están ocupando de una exaltación, que no están ocupando, hermano, de una elevación, que no los vean como las estrellas del ministerio, sino que nos vean como servidores de Dios, que por gratitud le servimos. Con referencia, hermano, a esos esclavos menospreciados y explotados del mundo romano, pasaban su existencia en el fondo de las embarcaciones. Dios es, hermano, en quien hace las cosas y no nosotros, pero algunos piensan, hermano, que son servidores de Dios, cuando realmente lo que quieren es ser vistos por la gente. Un servidor, hermano, es un siervo que no actúa como un gobernante. Vamos a ver unas citas y vamos a comenzar con Mateo capítulo 20, por favor, versículo 25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Dice aquí la escritura: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es decir, hermano, que el Señor estaba enseñando aquí a sus discípulos que el estilo de grandeza y liderazgo para los creyentes es diferente al del mundo. Los líderes gentiles dominaban de manera dictatorial y carnal, y los creyentes, hermano, debemos de actuar de una manera opuesta. Ellos guían a ser siervos y a darse a sí mismo por otros, como lo hizo Jesús. Es decir, hermano, un líder en la iglesia, un líder, hermano, es aquel que sirve. El líder, hermano, en la familia es aquel que está sirviendo a su familia. En este caso, el esposo es el siervo de su familia, quien le sirve, quien le ayuda, quien le guía. Y en la iglesia, hermano, aquel que es un siervo, aquel que es un líder, es un siervo primero. En una ocasión, en aquellos años, hermano, éramos un grupo de 15 jóvenes aquí sirviendo en la iglesia de parte del instituto. Y una ocasión llevamos la canasta de las ofrendas, y el hermano Miguel Aloneda nos la dio y dijo: escojan o désela a alguien. Y cuando le llevamos a ese joven, nos dijo: no. Digo: recoge las ofrendas. No, ¿por qué me la das? ¿Quién eres tú para dármela? Y le digo: pues nos dijo el hermano, no. Y no querían recibir la canasta y pasar al frente a levantar la ofrenda, porque era uno igual que se la estaba dando, hermano, era uno igual que ellos. Decía: no, tú te crees más que yo por dármela por una canasta de ofrenda, hermano. Mira, hermano, que eso fue hace 20 años, hermano. No hay nadie aquí. Pero mira, hermano, que cuando uno quiere servir a Dios, uno, hermano, va a buscar hacer y va a buscar el que hacer en la iglesia. Y pueden ser cosas, hermano, que sean quizás ante nuestros ojos muy humildes, pero lo que uno va a hacer, hermano, es no enseñorearse de los demás, ni buscar, hermano, un reconocimiento de los demás, sino tratar de servir, hermano. Y cuando uno le sirve a Dios, esto es a la gente. Y cuando uno sirve a la gente, hermano, no debe tener en su mente: yo le serví al hermano fulano, le serví al hermano sultano. No, uno debe tener en su mente: yo le serví a Dios. Porque Dios, hermano, no paga mal. Dios no se olvida de nuestro servicio. Dios, hermano, es honrado cuando tú le sirves. Cuando tú haces algo para el Señor, debes tener bien en mente que es para el Señor y no es para ningún humano ni para ningún hermano en la iglesia. Primeramente es para el Señor. Claro, el servicio lo disfrutamos todos, pero quien es honrado es Dios. Un servidor, hermano, es un siervo que actúa como un siervo hacia los demás. Un servidor, hermano, no se sirve a sí mismo.
Ahí mismo en el capítulo 20 de Mateo, versículo 28, dice el Señor Jesucristo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es algo irónico, hermano, que muchos cristianos que dicen ser siervos, servidores, lo que buscan, hermano, es sacar ventaja. Buscan ser servidos. Lamentablemente, hermano, existen muchos cristianos servidores de sí mismos. Cristo siempre estaba buscando al perdido, siempre estaba buscando el servido. Cuando nosotros servimos, hermano, y usted no me va a dejar mentir, si usted me encargan de algún ministerio, dígame si no, hermano, normalmente siempre sale uno poniendo. Me encargan de un ministerio y usted lo hace bien y quiere hacerlo de la manera correcta, y siempre termina más tarde que los demás. Termina, hermano, más cansado que los demás. Termina quizás aportando más en cuanto a recursos. Y eso es algo normal para los que son siervos de Dios, que desgastan, hermano, y se desgastan a sí mismos por servir al Señor, y no esperamos, hermano, ni debemos esperar nada a cambio, ni una remuneración, ni debemos esperar, hermano, una exaltación, ni debemos esperar sacar ventaja o sacar provecho del servicio que estamos realizando. El siervo de Dios, hermano, no se sirve a sí mismo. Un servidor no solamente hace todas estas cosas para Dios y sirviendo a los demás, pero aún, hermano, las hace con alegría. El Salmo 100, versículo 2, hermano, dice: servid a Jehová con alegría. Y servir a Jehová con alegría, hermano, en todos los aspectos de nuestra vida, es la actitud con la que nosotros le estamos sirviendo. Puede ser que haya cansancio, puede ser, hermano, que haya frustración, pero a Dios le debemos servir con alegría, porque es a Él a quien le servimos. La manera en que nosotros, hermano, actuamos en nuestro servicio, la manera en cómo contestamos a los demás hermanos, la manera en cómo los tratamos, la manera en cómo los saludamos, la manera, hermano, en cómo le servimos al Señor, nuestra actitud debe ser alegre, porque es al Rey de Reyes a quien servimos. Nuestra actitud, hermano, siempre que hay oportunidad de hacer algún servicio, de prestar algún servicio, debemos hacerlo adecuadamente. Yo creo que nos ha tocado, hermano, ir a dependencias del gobierno, donde se supone que son servidores públicos, que son pagados por nuestros mismos impuestos, pero no recibimos una atención muy grata, que digamos. No se portan con mucha alegría, como que nos están haciendo un favor, como que no les están pagando, pareciera. Y a veces, hermano, el cristiano se porta así en la iglesia. Dice: soy siervo de Dios, yo estoy sirviendo a Dios, pero estoy todo enojado. Nadie me habla, nadie me diga nada. Nuestro servicio al Señor debe ser, hermano, con alegría. Un servidor no busca ese reconocimiento. Miren Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 7 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Dios, hermano, ha dejado un trabajo específico para ti, y nos ha dado, hermano, muchas áreas en las que podemos servir. Y cuando nosotros terminamos esa labor, nosotros, hermanos, simplemente debemos decir: lo que debía haber hecho, eso hice. No necesitamos, hermano, un reconocimiento. El reconocimiento no es aquí en la tierra, hermano. El reconocimiento está esperándonos en el cielo. El reconocimiento, hermano, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, dice, hermano, aquel que haya venido, hermano, tesoros en el cielo, heno, hojarasca, pero también dice piedras preciosas, oro, plata. La obra de cada uno será pasada por fuego. Y mire, hermano, que aquí en la tierra muchas
personas que ya no están sirviendo al Señor es porque esperaron un reconocimiento de la gente, porque esperaron, hermano, que los hermanos le reconocieran. Somos muy olvidadizos, hermano. Somos muy olvidadizos y tendemos a olvidar cuando alguien nos es de bendición. Y se nos olvida que alguien hizo algo por nosotros. Se nos olvida que alguien, hermano, hizo tal o cual cosa. Y a veces cuando es de nuestro lado, quisiéramos que todos se acordaran de todo lo que hemos hecho. Pero no va a ser así, hermano. Lamentablemente se nos olvida, se nos pasa, pero Dios nunca lo olvida. Y Dios, hermano, nunca va a quedarse de brazos cruzados con lo que nosotros hayamos hecho para el servicio a Él. Nosotros nos quedamos con la satisfacción de haber servido y de haber hecho lo que nosotros debíamos. Ahora Pablo dice, volvemos allá a 1 Corintios, tengan los hombres por servidores de Cristo. La pregunta es, ¿somos siervos? ¿Estamos sirviendo a Dios con alegría? ¿Estamos sirviendo a Dios sin buscar reconocimiento? ¿Estamos sirviendo a Dios sin buscar ventaja para nosotros mismos? ¿Estamos sirviendo a Dios sin actuar como algún gobernante? La segunda pregunta, hermano, dice ahí versículo 1, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La segunda pregunta es, ¿somos administradores? Dice aquí los misterios de Dios, los misterios de Dios. No piense usted, hermano, que son algo oculto en la Escritura, algún código secreto por ahí. No. Los misterios de Dios son aquellas cosas ocultas en el Antiguo Testamento que fueron reveladas en el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio, la iglesia. Y nosotros somos de esos administradores, hermano. La iglesia, hermano, es algo tan maravilloso, porque la iglesia, hermano, que Cristo ganó con su sangre, es la iglesia, hermano, donde estamos reunidos, y es por la iglesia, por el Evangelio, por la sangre, por la salvación de Cristo, hermano, que nosotros nos conocemos. Es por eso, hermano, que estamos reunidos, y la iglesia que es hecha para ser alabanza de la gloria de Cristo, entonces nosotros tenemos un trabajo, una labor que hacer en la iglesia. De repente escuchamos que el propósito de la iglesia es los pobres, el propósito de la iglesia es el evangelismo, el propósito de la iglesia es tal cosa. No, el propósito de la iglesia es ser para alabanza de la gloria de Dios. Y cuando nos enfocamos en eso, si tratamos de dar gloria a Dios con nuestra vida, la iglesia, sus ministerios, todos van a tener el mismo enfoque. Pero para eso necesitamos nosotros, hermanos, ser buenos administradores. Un administrador, Pablo, al usar esta palabra, define esa responsabilidad que él tenía como apóstol, y el significado, hermano, se aplicaba a la persona a quien se le confiaba toda la responsabilidad por la administración de los bienes de su amo, como edificios, campos, finanzas, alimentos, aún otros siervos, y en ciertos casos aún a los hijos del dueño. No cambia mucho hoy en día lo que hace un administrador. Administra los bienes de la iglesia, administra quizá los recursos de la iglesia, administra algunas propiedades, administra a alguna empresa. Y es aquella persona a la cual se le confía todo, hermano. Se le dan las llaves del edificio. Se le da, hermano, acceso a todo para que pueda hacer su trabajo y llevar una buena administración. Y nosotros, hermano, somos administradores de esos misterios de Dios. Aquellas verdades que le menciono han sido reveladas en el Nuevo Testamento. Somos administradores, hermano, del Evangelio de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? Lo estamos predicando, lo estamos, hermano, llevando, estamos haciendo evangelismo personal, estamos hablando a la gente de Cristo con nuestro testimonio, hablando con ellos de la palabra del Señor. Mire, hermano, que no solamente debemos de administrar el evangelio, la iglesia, el servicio, los dones, hermano, que el Señor nos ha dado. Irónicamente, hermano, a veces personas piensan que no son necesarias en la iglesia y buscan placer de sentarse en las sillas, ponerse cómodos y observar cómo otros ministran. Eso puede ser mortal, hermano, para los cristianos.
no somos indispensables en la obra de Dios. Si nosotros no hacemos las cosas, alguien más lo hará. Y nosotros nos vamos a quedar sin la bendición de servir a Dios. Pero para nuestra vida, para nuestro provecho, hermano, es indispensable que nos pongamos a hacer, que seamos buenos administradores. Mire, hermano, tenemos nuestra familia. Tenemos, hermano, a nuestra familia que debemos nosotros de guiar, que debemos administrar todos estos valores, toda la palabra del Señor en nuestra familia. Hoy en día, hermano, la sociedad está cada vez más decadente. Si antes, hermano, era un batallar con los padres de familia porque dejaban a sus hijos que hicieran tarea en la casa, ya no, es que tiene su tarea, por eso no vino. Hoy en día toda la familia se queda, hermano. Hoy en día, hermano, es tan difícil el poder ministrar y poder, hermano, estar tratando de guiar y meter la palabra del Señor y predicarla y que agarren en sus corazones. Porque la iglesia se está habituando a lo que el mundo está enseñando. Se está doctrinando, hermano. Y ahora, mire, la iglesia, los hermanos son muy celosos. Son muy celosos, hermano, de sus redes sociales. No te metas conmigo, eso es algo privado. Y predicamos y cuando tocamos esas fibras tan delgadas, hermano, se enojan. Pero eso empieza por la casa. Los padres deben estar administrando esas situaciones y deben estar viendo, hermano, qué tienen que hacer con sus hijos, con la palabra de Dios, para que ellos no se salgan del camino. ¿Qué tanto le van a enseñar y qué tanto le van a estorbar? ¿Qué tanto van a orar por ellos? ¿Qué tanto, hermano? Pero pasa algo y la gente se va al mundo y algunos se regresan al pasado y lo primero que sale es, no, la culpa la tiene la iglesia. Pero no atendieron a lo que la iglesia hacía. La culpa es de la iglesia. Pero cuando la iglesia fue a tu casa, cuando la iglesia te invitó, cuando la iglesia extendió la invitación, abrió el ministerio, dijimos nosotros, no, estamos muy ocupados, nos llegó visita, mejor luego vamos. ¿Qué tanto, hermano, estamos administrando la palabra de Dios en nuestras vidas? Por último, hermano, llegamos ahí nuevamente a 1 Corintios. Y dice la escritura aquí en versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera pregunta, hermano, es: ¿somos siervos de Dios? ¿Estamos sirviéndole a Dios? Pregunta número 2. ¿Estamos siendo buenos administradores? Lo que Dios nos ha confiado, ¿lo estamos haciendo bien? Y la número 3, hermano, es: ¿somos fieles? ¿Qué tan fieles somos, hermano? Mencionaba ahorita 20 años que vine a estudiar en la escuela. Tenía 18, hermano. Los años han pasado. Ya tengo un hijo que va a cumplir 10 años en estos días. Y mire, hermano, que en esos 20 años hemos visto no solamente nuestra iglesia enviadora, nuestra iglesia donde estamos pastoreando, trabajando ahorita, mucha gente, hermano, desfilar por la iglesia. Yo me considero, hermano, que disfruté mucho mi vida cristiana, o la estoy disfrutando mucho. Hoy salgo a la edad de 8 años. Ya como a los 13 años ya tenía más entendimiento, ya me puse más a servir, estar más involucrado. Y en cada época, porque fueron varias épocas, jóvenes distintos, diferentes generaciones, disfruté mucho, hermano, disfruté mucho las generaciones, mis compañeros en la iglesia, el tiempo que estuve en el instituto. Pero con cada una de esas generaciones es de bendición ver cómo algunos permanecen, algunos siguen en la iglesia, sirviendo, trabajando. Pero también, hermano, muchos de ellos no están en la iglesia. Algunos que decían conmigo, me voy al instituto también. Ahora no están, hermano, ni siquiera asistiendo a una iglesia. Algunos que dijeron, yo voy. Algunos que dijeron, yo también. Pasábamos, hermano, a cantar en el coro.
Y cantábamos ahí al Señor, y mira qué bonita voz, y tú cantas un solo porque cantas mejor que los demás. Pero ahora, hermano, no está. La fidelidad, hermano, es una cualidad esencial de un siervo de Dios. Es una cualidad esencial, hermano, que el administrador debe tener. Se requiere, dice el apóstol, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un siervo fiel, hermano, no es inconstante. No falla porque le dieron ganas de quedarse en su casa. Tiene como suma importancia su responsabilidad y su deber. Cuando yo llegué a la iglesia de mi suegro, estuve con ustedes hoy por la mañana, yo tenía 14 años, estábamos recién llegados a la ciudad, teníamos 2 años, habíamos estado en la iglesia esos 2 años. No, yo era recién convertido, mis papás también, no sabíamos mucho de doctrina y solamente vimos que decía iglesia bautista y ahí nos metimos. Y ya que supimos más, nos cambiamos de iglesia. Y cuando llegamos ahí, pues yo tenía 14 años, los jóvenes, pues no me animaba a acercarme a los muchachos. Y había un hombre ahí, hermanos, que fue a invitarme, ya cuando estaba ya arriba del carro para irnos, me habla y me dice, pues quiero invitarte a los jóvenes. A las 4 de la tarde va a ser el culto, y me invitó un hermano allá de Veracruz con su voz jarocha y todo el asunto. Me invitó y me dijo, pues te espero, ¿cómo es? Le digo, sí, está bien. Yo a las 4 de la tarde llegué, el hermano predicó, su mensaje fue cazados las zorras pequeñas, recuerdo su mensaje, y él me integró al grupo de los jóvenes, y ahí me los presentó, y total que después de ahí ya continué yendo al grupo de los jóvenes. Y después de un tiempo el hermano se alejó, cayó en pecado, pidió perdón, se restauró, pero lamentablemente, hermano, no siguió. Le perdimos la pista un tiempo, y ya cuando estaba yo en Monterrey, recién llegados a Monterrey, estábamos en casa de unos tíos de mi esposa, y de repente en la televisión se escucha, en Reynosa catean en una casa de seguridad y hay varios detenidos. Y cuando dijeron Reynosa, volteé a ver, hermano, ahí está la cara del hermano. Se enredó en toda esa situación, y ahora, hermano, después de haber sido un heraldo, dice el apóstol Pablo, termina así. Y desde ese entonces, hermano, lo que yo he sabido es que está en el penal de aquí de Hermosillo. Y mire, hermano, que habiendo sido Pablo, dice, heraldo para otros, no venga a ser yo descalificado. Y es por eso, hermano, que nuestra fidelidad debe ser una cualidad, hermano, esencial en nuestra vida. Hay muchos que nos ven, hay muchos, hermano, que te admiran, hay muchos que ven, hermano, tu servicio y dicen, yo quiero seguir, y yo quisiera, como aquel hermano, yo quisiera predicar, yo quisiera hacer, yo quisiera servir, yo quisiera entrar a prepararme, pero lamentablemente, hermano, muchos dicen, no, yo no quiero. Para terminar así, mejor me quedo como estoy. La fidelidad a Dios. Muchos hermanos prefieren simplemente apartarse. Otros hermanos están buscando ser las estrellas en la iglesia, que los vean como los que sirven. Pero lo que Dios busca, hermano, son siervos obedientes. Otros son como corredores de carreras cortas, se involucran, sirven por un tiempo con todas sus energías, pero luego entran en la jubilación espiritual. Dios busca corredores, hermano, capaces de correr largas distancias. Hay obstáculos, dificultades, hay, hermano, a veces desánimos, pero cuando nosotros permanecemos fieles, Dios es glorificado. Cuando seguimos fieles a pesar de las diferentes pruebas que puedan venir a tu vida, Dios es honrado y Dios es glorificado. ¿Cómo respondiste a estas preguntas? ¿Somos siervos? ¿Somos administradores? ¿Somos fieles? Inclina tu cabeza, hermano, vamos a orar. Y así en la actitud de oración, ¿por qué no, hermano? Buscamos la presencia de Dios y reconocemos si en alguna de estas situaciones hemos estado fallando. Hemos dejado de avanzar, hemos dejado de servir. A lo mejor
mejor hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo como su Salvador. No sabe si dónde irá su alma cuando parte de este mundo. Con la palabra de Dios podemos mostrarte el camino de salvación. Cómo no solamente conocer a Cristo como tu Salvador, pero tener una nueva vida en Cristo. La mayoría de los hermanos aquí presentes tenemos esa nueva vida en Cristo. Y es lo mejor que pudimos haber hecho en nuestra vida, tomar esa decisión por el Señor. Si Dios te ha hablado, hermano, no dudes en tomar decisiones delante del Señor. Voy a dejar el tiempo al pastor. Bien, así con las cabezas inclinadas, ojos cerrados. ¿Habrá alguien aquí esta noche que diría, pastor, es cierto, yo necesito ser salvo, yo no tengo a Cristo en mi vida, no sé qué pasaría con mi alma cuando muera, y nunca he puesto mi fe en Él una buena vez para salvación? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si usted está aquí esta noche, queremos ayudarle, mostrarle con la Biblia cómo puede ser salvo. ¿Habrá alguien aquí? Levante la mano para poder orar por usted. Yo no sé, no estoy seguro. Oren por mí, aquí está mi mano. ¿Alguien así? Déjenos orar por usted. ¿Quiere ser salvo? Quizá un hermano o hermana aquí esta noche que dice, pastor, Dios tocó mi corazón cuando el hermano estaba hablando de este tremendo pasaje, y la verdad me cuesta ser siervo, o no estoy siendo buen mayordomo de lo que el Señor me ha entregado, o la verdad no he sido fiel con lo que Dios espera de mí. Y Dios tocó mi corazón esta noche. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, queremos orar por usted. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, 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 amén. Sí. Padre Santo, te ruego que sigas obrando en cada corazón, Señor, y enséñanos estas áreas de la vida donde, Padre, necesitamos levantar, corregir o poner un alto en algo que no da buen testimonio. Y te ruego, Señor, que obres en nuestros corazones. Bendice tu palabra a cada corazón. Bendice estos momentos de invitación. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Y así con las cabezas inclinadas, mientras la hermana toca 2 estrofas de un himno de invitación, toma tiempo para buscar al Señor, hermanos.